Buenos días a todas y a todos. Desde Morelia, Michoacán, el día de hoy. Adelante, gobernador. Siéntense, por favor. Bueno, nos acompañan el día de hoy Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Guillermo Briceño, comandante de la Guardia Nacional, la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el maestro José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el maestro Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y por supuesto la licenciada Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Además, para dar cuenta de los avances del Plan Integral de Michoacán o para Michoacán por la paz y la justicia, se encuentra el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la maestra Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Efraín Morales, director de la CONAGUA, Jimena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, y la doctora Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades. Antes de darle la palabra al gobernador, le daría la palabra al gobernador, después daría el informe breve de algunos indicadores de seguridad, la maestra Marcela Figueroa, después el secretario Omar García Harfuch y después primero la secretaria de Gobernación y después los demás secretarios para dar cuenta de los avances y en qué vamos para informar al pueblo de Michoacán. Pero antes, de manera muy breve, vamos a hacer un enlace hasta Guerrero, si me lo permite aquí el gobernador, porque vamos a informar de avances muy importantes en el Hospital General de Ometepec, que está ahí Alejandro Schwartz y la gobernadora de Guerrero. Muy brevemente, adelante. Muchas gracias. Adelante, muy buenos días, querida presidenta. Bueno, pues le saludamos con mucho cariño desde aquí, desde el Bello Nido, desde Ometepec. Estamos en el Hospital General en compañía de nuestro director del IMSS, de la subsecretaria Marina y de presidentes municipales de la Costa Chica y de Oaxaca. Presidenta, las comunidades de Ometepec, Tlacuachistlahuaca y Xochistlahuaca, corazón de la nación amuzga de Guerrero, le agradecen todo su respaldo y el compromiso con esta hermosa región. Decirle que desde el gobierno del estado nos hemos sumado con decisión a este esfuerzo y hemos destinado también una inversión superior a los 546 millones de pesos para carreteras, espacios públicos, agua potable, infraestructura educativa y acciones de desarrollo social. Hoy agradecemos enormemente y reconocemos en especial la llegada de 17 médicos especialistas a este hospital general, incluyendo 2 nefrólogos, el fortalecimiento pues de esta unidad también de rayos X con estos nuevos equipos y en general pues la rehabilitación de esta importante institución para la región. Reconocemos, agradecemos el esfuerzo de todas las dependencias del gobierno que han hecho realidad este plan de justicia y desarrollo de la nación amuzga, de la subsecretaria Marina, de INPI, del IMSS Bienestar, que ha sido indispensable en este gran esfuerzo, y sobre todo usted, querida presidenta, por impulsar estas acciones de desarrollo, de bienestar y de justicia social para nuestro estado. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo, presidenta. Gracias. Adelante, Alejandro, muy breve, por favor. Muy buenos días, presidenta. Siguiendo su instrucción, hemos invertido más de 70 millones de pesos en toda la región amuzga. Nos encontramos en el Hospital General de Ometepec del IMSS Bienestar. Hicimos una rehabilitación integral producto de las afectaciones
de las lluvias. Como informó la gobernadora, hoy se incorporan 17 compañeras y compañeros especialistas, incluyendo un equipo de nefrólogos para poder fortalecer nuestra unidad de hemodiálisis. Como usted sabe, los servicios de diálisis es una deuda pendiente de nuestro país, sobre todo con la población sin seguridad social, que hoy empezamos a saldar. También informar, Presidenta, que llegó equipo para el fortalecimiento del laboratorio de imagen de nuestro hospital, 2 equipos de rayos X, un arco en C y una nueva autoclave para fortalecer la atención quirúrgica. Seguimos trabajando desde el territorio, Presidenta, bajo su instrucción. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Evelyn. Gracias a usted, Presidenta. Un abrazo. Gracias. Adelante, gobernador. Gracias, Presidenta. Bienvenida a Michoacán de nueva cuenta. Estamos muy contentos de tenerla aquí, a nuestra Presidenta de la República, con todo el cariño y el respaldo de Michoacán. Sobre todo va a estar 2 días aquí completos en Michoacán, nuestra Presidenta, una gira muy intensa. Y bueno, agradecerle siempre la atención para Michoacán, este plan Michoacán por la paz y la justicia que está dando resultados muy evidentes en materia de seguridad, lo informarán en un momento más. Y en educación, bueno, es impresionante las becas Gertrudis Bocanegra, que son para Michoacán un aliciente para los estudiantes, para los universitarios, para los que estudian tecnológicos, todo el plan también que incluye el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en carreteras, en autopistas para Michoacán, la autopista a 4 carriles hasta Lázaro Cárdenas, la autopista de la exportación de Uruapan a Zamora y bueno, todo el apoyo reflejado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Nos queda claro, mi queridísima Presidenta, que no estamos solos, estamos bien respaldados, con mucha querencia por parte de nuestra Presidenta y en un reto más, bueno, pues vamos a la meseta purépecha, vamos a Cherán, al municipio autónomo y bueno, muy contentos. Bienvenida, Presidenta, usted y todo el gabinete. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Omar. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos algunos indicadores de incidencia delictiva en el estado de Michoacán con corte al 30 de junio de 2026. Estos resultados, por supuesto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el marco del Plan Michoacán. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a junio de 2026, el mes que acaba de concluir. Como se puede apreciar, hay una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 4.32 en enero de 2025, que fue el punto más alto que vemos en esta serie histórica, a un junio que cerró con 2.33. La siguiente, por favor. En este caso estamos viendo el junio de cada mes, de cada año, desde 2015 hasta 2026. Si vemos en todos estos años, junio de 2026 es el más bajo en este periodo, y si comparamos el año pasado, 2025, con junio de 2026, hay una reducción de 43%. La siguiente, por favor. En la siguiente, lo que podemos ver en este caso es el promedio diario de homicidios dolosos, pero de forma anual en el estado de Michoacán. Como se ve muy claramente en la gráfica, se muestra un aumento de los homicidios de 2015 a 2021, cuando llegó a su nivel máximo, y empezó una tendencia a la baja que se mantiene hasta 2026, año de forma preliminar,
que tiene el promedio más bajo de toda esta serie. Como también podemos ver en la gráfica, entre 2025 y el dato preliminar de 2026 se logró una disminución del 37% en los homicidios dolosos en la entidad. Es decir, se pasó de un promedio diario de 3.5 en 2025 a 2.2 en lo que llevamos de 2026. Y finalmente, en la siguiente gráfica, podemos observar el promedio diario de delitos de alto impacto también en la entidad. Como vemos, también en los últimos años hay una tendencia muy marcada a la baja, y si comparamos el año pasado, el cierre de 2025, que cerró en 18.1, con lo que lleva el 2026, el dato preliminar de 2026, hay una reducción del 3% en todos los delitos de alto impacto. Además, de mantenerse la tendencia en este 2026, sería el promedio diario más bajo en los últimos 11 años. De mi parte es cuanto en cuanto a la informe de incidencia delictiva en el estado de Michoacán. Muchas gracias. Permiso, presidente. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con permiso. Hoy informamos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Michoacán y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para reforzar la presencia institucional, fortalecer las capacidades locales y atender de manera prioritaria los delitos que más afectan a las familias, a los comercios y a los sectores productivos de la entidad, como es el delito de extorsión. Desde el inicio de esta administración, la seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el Gobierno de México. Por ello, el trabajo del Gabinete de Seguridad, en absoluta coordinación con el Gobierno de Michoacán, se ha concentrado en 4 ejes: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, coordinación con el Gobierno del Estado, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad y protección directa a los sectores productivos, particularmente a productores de aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios. Como resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, del 1 de octubre del 2024 al 15 de junio del 2026, se han detenido a 1.300 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 1.400 armas de fuego, más de 215,000 cartuchos y 6.600 cargadores. También se han asegurado más de 35 toneladas de droga. El Ejército y la Marina han destruido e inhabilitado 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas. Estos resultados representan una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales que operan en la entidad, lo que significa menos capacidad para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios o afectar la vida productiva de Michoacán. En las últimas semanas, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades estatales, han realizado operaciones de alto impacto, como más adelante explicaremos. Se han detenido operadores regionales, objetivos prioritarios y generadores de violencia relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, privación ilegal de la libertad y agresiones que afectaban directamente a productores, comerciantes, empresarios y familias michoacanas. Entre las acciones recientes más relevantes se encuentran las siguientes. En Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizaron cateos en 2 inmuebles vinculados con una estructura criminal con presencia en la zona oriente de la capital del Estado. Como resultado, fueron detenidos 2 importantes extorsionadores. El primero es Ernesto Rafael N., alias Sierra 1, identificado como objetivo prioritario para el Estado, relacionado con extorsiones, homicidios, secuestro y otros delitos de alto impacto. Esta persona contaba con una orden de aprehensión y ya había evadido a la autoridad en 2 operativos anteriores. Está relacionado también con diversas extorsiones, pero con la investigación de un homicidio de un productor mezcalero en Morelia.
En seguimiento a esta acción, también fue detenido su hermano, Alfredo N., integrante del mismo grupo criminal relacionado con extorsiones, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En estos operativos, realizados por el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, aseguraron armas de fuego, armas largas, armas cortas, además de diversas dosis de metanfetamina y un vehículo. Estas detenciones permiten avanzar contra una estructura criminal que afecta directamente a productores, comerciantes y habitantes de la región. En Uruapan, también en coordinación con las autoridades estatales, fue detenido Oscar N., identificado como un jefe operativo de los Caballeros Templarios, a quien se les aseguraron diversas dosis de droga y armas de fuego, también relacionado con el delito de extorsión. Por parte de la Secretaría de Marina se han fortalecido las acciones marítimas y portuarias en Lázaro Cárdenas, punto estratégico para impedir el tráfico de drogas y afectar las rutas logísticas de la delincuencia organizada, que reciben un importante financiamiento por estas rutas. En este puerto, durante la inspección a un contenedor a bordo de un buque, personal de la Secretaría de Marina aseguró 137 kilos de cocaína, equipos de comunicación satelital de localización marítima y suministro de estrategia. A estas acciones marítimas se suman las más de 70 toneladas aseguradas por la Secretaría de Marina en alta mar. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con el objetivo de proteger a quienes trabajan, producen, comercian y generan empleo en Michoacán, se han ido fortaleciendo las acciones contra este delito, gracias al apoyo de ciudadanos que han realizado sus denuncias y al trabajo de investigación e inteligencia realizado por las instituciones del Gabinete de Seguridad. Mediante estas acciones coordinadas en 4 operativos distintos realizados en las últimas semanas, se detuvieron a 6 objetivos dedicados a la extorsión en sectores como el maderero, resinero y aguacatero. En Morelia fueron detenidas Norma N. y Carla Judith N. Con ello se impidió que se consumara el delito de extorsión y se recuperaron 300,000 pesos en efectivo producto de este delito. En Los Reyes de Salgado fue detenido José Guadalupe N. por delitos contra la salud, además de estar relacionado con un grupo delictivo dedicado a la extorsión que opera en este municipio. En Morelia se cumplimentó una orden de aprehensión contra Freddy N. por los delitos precisamente de extorsión y amenazas. Esta persona está vinculada con extorsiones cometidas en contra del sector maderero y resinero en Villa Madero. En Uruapan, en seguimiento a varias denuncias ciudadanas, se realizó un despliegue coordinado con las autoridades del Gabinete de Seguridad que permitió la detención de 2 integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión. También se les aseguraron aproximadamente 200,000 pesos en efectivo, producto de este delito. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para afectar las capacidades operativas, logísticas y financieras de estos grupos delictivos. Solo en el último mes en Michoacán se realizaron 16 acciones operativas relevantes en los que se aseguró armamento de alto poder, incluyendo 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas, 17,000 cartuchos, para reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. La instrucción de la Presidenta de México es clara: mantener la presencia del Gabinete de Seguridad en Michoacán, fortalecer a las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir, entre otros delitos, principalmente el delito de la extorsión, sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo, atención a denuncias y el fortalecimiento del 089 para continuar fomentando las denuncias. Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos, al contrario. La instrucción de la Presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la extorsión en Michoacán es una prioridad para la Presidenta de México. Por ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el Gobierno de Michoacán, con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad. Muchas gracias. Con permiso. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy daremos cuenta del trabajo coordinado en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum, el plan es una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones y justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la
la educación, a la salud, al acceso a la vivienda, al empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar. En este plan participan con constancia las dependencias que forman parte del Gobierno de México mediante programas estratégicos en una conjunción de esfuerzos instruida por la Presidenta de la República. Se tienen 12 ejes de trabajo para fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional, impulsar la inversión, el empleo y bienestar, modernizar carreteras y caminos, garantizar acceso al agua potable, apoyar al campo y a la producción sustentable, acercar programas sociales, ampliar oportunidades educativas y construir escuelas, mejorar servicios médicos y hospitales, construir viviendas dignas y mejorar los servicios públicos, preservar la cultura, identidad e impulsar la igualdad sustantiva, así como garantizar inclusión y derechos. Esta mañana, los titulares de las secretarías y dependencias del gobierno que nos acompañan, tendremos el gusto de informar los avances y resultados. En lo que toca a la Secretaría de Gobernación, decir que del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio pasado, se han llevado a cabo ferias del bienestar 77 en 68 municipios del estado. Agradecer la participación y coordinación y constancia de 77 dependencias federales y estatales que nos ha acompañado en esta acción desde el inicio de la estrategia. Este esfuerzo conjunto ha permitido brindar en las ferias más de 850,000 servicios y trámites, entre ellos alrededor de 100,000 atenciones de salud, más de 44,000 de alimentación para el bienestar, la entrega de tarjetas de pensiones para el bienestar, gestión de créditos a la palabra, expedición de 14,000 copias certificadas de acta de nacimiento y la realización de más de 3,000 trámites ante el SAT, por mencionar solamente algunos. También se impulsa la oferta y emprendimiento para jóvenes, así como la incorporación a becas e inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y también en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, así como con el Estado, se instalaron 10 módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz, aquí que duran una semana cada módulo instalados. Ahí la población acudió a canjear de forma anónima 414 armas de fuego por dinero en efectivo. También niñas y niños intercambian juguetes bélicos por juguetes educativos. Y también con el Tianguis del Bienestar, más de 2 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, fueron entregados de forma gratuita a más de 27,000 familias de 7 municipios. Y también informar, la que sigue, que contamos con una programación semanal de ferias, de tianguis y de desarmes, sí al desarme, sí a la paz para este mes de julio. También informar por instrucción de la presidenta sobre las becas que se están entregando aquí en el estado de Michoacán. Los becarios pertenecientes a la beca universal Rita Cetina en educación básica son 332,842 alumnos y con un presupuesto de 2,700 millones de pesos. También la beca universal Benito Juárez, que se da en educación media superior por parte del Gobierno de México y que son 132,000 becarios y tiene un presupuesto de 1,300 millones de pesos. También la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior, que tiene de becarios 16,000, más de 16,000 becarios y tiene un presupuesto de 466 millones. En relación con la beca Gertrudis Bocanegra,
que aquí en el estado de Michoacán tiene 55,924. Esta beca que tiene un presupuesto de 531 millones de pesos, y también en relación con la beca de apoyo para uniformes y útiles, la beca Rita Cetina tiene 305,000 becarios y tiene un presupuesto de 763 millones de pesos. En total, para el estado de Michoacán, qué importante es estos apoyos a 842,287 becarios en toda la entidad, con un presupuesto de 5,700 millones de pesos. Sería eso. Adelante. Con su permiso, señora presidenta. Gobernador, buenos días a todas y a todos. A continuación, informo los avances del Plan Michoacán en cuanto a infraestructura carretera, educativa y deportiva. Adelante. Comienzo con la inversión en autopistas. Como saben, bueno, Pátzcuaro-Uruapan se puso ya en operación el tramo a principios de este año. En cuanto a Zitácuaro-Marabatío, llevamos 68% de avance. Traemos ahí 3 puentes, 6 estructuras, 3 ya concluidas. Se finalizaron ya 10 entronques. El 15 de julio estaremos ya abriendo tramos operativos, los primeros 10 kilómetros, y estará concluyéndose a finales de este año. En cuanto a Uruapan Nueva Italia, traemos 26% de avance. Son ya tramos completos de las diferentes capas de estructura, de subbase, y tenemos 5 de 64 estructuras concluidas. Esto se estará terminando en agosto de 2027. Pasamos a la siguiente. En cuanto a las nuevas autopistas, las anteriores son obras de continuidad. Esta Nueva Italia Lázaro Cárdenas ya con 6% de avance. Seguimos en algunos tramos de desmonte y avanzando en cortes y terraplenes. En cuanto al ramal de acceso de Uruapan, el día de hoy se está iniciando la obra. Ya hoy van a haber máquinas, si bien había habido trabajos preliminares, ya hoy formalmente se arrancan los trabajos. En cuanto a Uruapan-Zamora, aquí estaremos iniciando a finales de este mes, dado que hemos estado trabajando en la liberación de derecho de vía en coordinación con el gobierno estatal. Estas obras se estarán llevando entre 2 y 3 años. Estaremos tratando de acortar lo más que se pueda estos tiempos. Pasamos a conservación. Aquí se ve en amarillo lo que ya iniciamos este año, en verde lo que se hizo el año pasado y en rojo lo que estaremos iniciando en los próximos meses. La inversión son 3,900 millones, estaremos atendiendo más de 600 kilómetros en repavimentación, ya llevamos más del 20% de avance, y estaremos atendiendo la totalidad de la red federal libre de peaje. En conservación, lo que llamamos rutinaria, que es el bacheo. Además, estamos con un programa de 386 kilómetros, de los cuales ya atendimos 43 en caminos alimentadores, caminos rurales, en más de 31 municipios. La siguiente. En cuanto a caminos artesanales, traemos 164 kilómetros en 24 municipios, están iniciando el 15 de julio, ya se llevaron a cabo por parte del INPI 63 asambleas y estamos comenzando a dispersar el recurso a las comunidades. La siguiente. En cuanto a infraestructura educativa, la Secretaría de Infraestructura está apoyando con la construcción de 2 bachilleratos, uno en Zacapu, otro en Morelia. Ya iniciaron estas obras. En cuanto a el de Uruapan, ese lo estará construyendo el INIFED. La siguiente. En los centros deportivos México Imparable traemos 3, uno en Apatzingán, uno en Zamora y uno en Uruapan. Ya iniciamos los 3 y estarán terminándose en octubre. La siguiente.
En total, la inversión, estamos hablando de cerca de 54,000 millones de pesos para la administración, los 6 años de la administración, y en 2026, 16,000 millones de pesos. ¿Es cuánto, presidente? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre las acciones que la CONAGUA está realizando por instrucciones de la Presidenta en el marco del Plan Michoacán. Primero, platicar sobre el saneamiento del lago de Pátzcuaro. Este es un proyecto que tiene como objetivo fundamental sanear el lago de Pátzcuaro. Se tiene contemplado la intervención en 8 plantas de tratamiento. Las que podemos ver, que San Pedro, Las Garzas y Janitzio, ya se encuentran en obra, como se pueden ver las imágenes. Las demás ya se encuentran en proceso de contratación y en los próximos días vamos a iniciar también con los trabajos. Además de la intervención en estas plantas de tratamiento, vamos a construir colectores para eliminar las descargas que actualmente tiene el lago y poderlas llevar a estas plantas de tratamiento. ¿Qué nos van a permitir estas acciones? Nos van a permitir, actualmente en el lago se están tratando únicamente 80 litros. Con estas obras vamos a pasar a 280 litros, y lo cual va a ser muy importante para el saneamiento del propio lago. También destacar que aparte de las obras de saneamiento, la Presidenta nos ha instruido a trabajar con el gobernador y con el municipio para realizar un programa que garantice nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para Pátzcuaro y sobre todo mejorar la eficiencia en las redes de distribución. Entonces estamos trabajando ya en ese proyecto que vamos a iniciar también en los próximos días. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí podemos ver los trabajos de tecnificación del campo que estamos realizando ya. Como se pueden ver, estos son trabajos en el distrito de Morelia, Queréndaro. Hoy podemos informar que ya hemos concluido los trabajos en las primeras 1,300 hectáreas. Eso nos permite recuperar alrededor de 3.6 millones de metros cúbicos que van a ser utilizados para garantizar el abasto de agua potable en la ciudad de Morelia. Lo que estamos haciendo aquí es que con la planta de atapaneo, el agua tratada se está llevando a los cultivos y el agua que se estaba utilizando en los cultivos está siendo destinada para el consumo de las personas. Entonces es una obra muy importante. Se han intervenido 3 módulos, vamos a intervenir 3 más y también vamos a intervenir en los distritos de Lázaro Cárdenas y de José María Morelos. Esto va a beneficiar a los municipios de Lázaro Cárdenas, Zamora, Mujica, La Huacana, Pátzcuaro, Apatzingán y Tomatlán. En total vamos a tecnificar ese mismo año, quedarán concluidas más de 8,000 hectáreas. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, como lo hemos informado en este espacio, estamos trabajando en una estrategia conjunta para realizar obras municipales de agua potable y drenaje. El año anterior se logró una inversión superior a los 1,000 millones de pesos y esto representó obras en 90 municipios. Este año estamos afinando aún más la estrategia, como lo ha instruido la Presidenta, trabajando con el gobernador y presidentas y presidentes municipales, y el objetivo es que alcancemos 1,500 millones de inversión y que se realicen obras en los 113 municipios del estado. Ya estamos afinando los proyectos, incluso algunas obras ya se encuentran en licitación. Antes de que termine el mes de julio iniciarán ya los trabajos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. El Plan de Justicia del Pueblo Purépecha es uno de los ejes del Plan Michoacán. Se inició por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en abril de 2025 y es coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Desde entonces a la fecha se han realizado 6 asambleas regionales con todas las autoridades tradicionales comunitarias de la región purépecha. En 11 mesas de trabajo se ha llegado a diversos acuerdos y lo que voy a presentar son los avances derivados de estos acuerdos que se han construido en el diálogo de gobierno a gobierno. En el ámbito de la salud se está construyendo actualmente en la comunidad
de Cherán, el hospital de 30 camas del ISSSTE y también ya están en proceso los trabajos para la construcción del hospital de Santo Tomás en La Cañada de los 11 pueblos. En el ámbito de seguridad se está construyendo el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán, lleva un avance de 80% más o menos. También, como ya lo mencionó el secretario Esteva, se han firmado ya los convenios para los caminos artesanales construidos por la Secretaría de Infraestructura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se han remodelado en la región 17 tramos carreteros, todo esto derivado de acuerdos. Siguiente, por favor. 178 comunidades han recibido en 2026 los recursos del FAISPIAM. La Secretaría de Turismo y el Fonatur han ya iniciado los proyectos de mejora de infraestructura turística regional en las islas del lago de Pátzcuaro y también en comunidades de la sierra y han entregado equipamiento para experiencias turísticas comunitarias. Como ya lo mencionó el director Efraín, se están renovando las plantas de tratamiento en la ribera del lago de Pátzcuaro, además de varias obras de agua potable y agua limpia que ya se están iniciando en municipios de la región. Por parte de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Bienestar se han construido 7,937 estufas eficientes de leña, por ahora en 8 municipios de la región purépecha. Y en términos de derechos sociales, la Secretaría de las Mujeres ha puesto ya en operación 13 centros libres en comunidades purépechas, de 14 que están proyectados para este año. Siguiente, por favor. Se han entregado 4,424 créditos para artesanas por parte de Finabien y también este año se han entregado 2,937 créditos a la palabra. Se han implementado por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 21 casas comunitarias de lengua indígena y están en operación también 8 casas y comedores escolares de la niñez indígena. La Secretaría de Ciencia, en conjunción con Jóvenes Construyendo el Futuro y diversas instituciones de educación superior, han capacitado a 25 promotores lingüísticos y lanzado una red de orgullo lingüístico purépecha. Siguiente, por favor. Y también con investigadores locales, investigadores y cronistas comunitarios e investigadores académicos se lanzó la red de historias locales que actualmente trabaja en 18 comunidades rescatando los archivos históricos y instalando sitios de memoria histórica para difundir el orgullo y la memoria del pueblo purépecha. Lanzamos también la estrategia comunitaria de manejo de residuos sólidos en conjunto con la Semarnat y la Dirección de Educación Intercultural de la SEP. Y también hay que reconocer el trabajo de la CONAFOR, que construye una planta de refinación de resina en Cherán y apoya mediante el pago por servicios ambientales a 14 núcleos agrarios en más de 7,000 hectáreas. Muchas gracias. Con permiso. Buenos días, con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Bueno, en términos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el programa de producción para el bienestar se están apoyando a 73,813 productores, son 268,457.30 hectáreas con una inversión de 620,350,000 pesos. En el caso de fertilizantes gratuitos tenemos 72,463 derechohabientes, lo que equivale a una inversión de 534,658,235 pesos. En la caña de azúcar, Presidenta, se logró la incorporación de 1,700 productores este año a producción para el bienestar, con una inversión de 12,154,500 pesos. En Bienpesca también se dieron apoyos que fueron a 5,750 pescadores con una inversión de 42 millones de pesos, 768,000. Y en comercio justo, que tiene que ver con el maíz, se logró una inversión de 429,795,113 pesos, haciendo un total de 1,627 millones de pesos a 166,381 productoras y productores. Adelante, por favor. En materia de cultivos, estamos trabajando en limón, en mango, en caña de azúcar, aguacate y berries.
se están dando apoyos, créditos a través de Cosechando Soberanía. Se logró la incorporación de caña de azúcar, mango, limón, fresa, zarzamora, arándano, frambuesa, grosella, toronja, lima y miel. Adelante, por favor. En el programa Sembrando Vida se tiene la presencia de 113 en 54 municipios. Actualmente pasamos en el año 2020 de 10,000 personas, ahorita con su instrucción, Presidenta, de abril a la fecha se incorporaron 7,930 personas, que son nuevos sembradoras y sembradores. Se logró la construcción de 15 jagüeyes y obras de almacenamiento, estos se están construyendo todavía. Se están haciendo 291 terrazas para conservación de suelo y agua. Se hizo el reforzamiento de viveros y biofábricas para una ampliación en la producción de planta y diversificación, 3 unidades de transformación para productos que tienen que ver con mango principalmente, 9 parcelas de aprendizaje agroecológico donde se están conservando las plantas del lugar. Y en total de apoyos, mediante Sembrando Vida, en apoyos adicionales fueron 345 millones de pesos. En apoyos ordinarios que tenemos ahorita son 184.3 millones de pesos pagados en mayo de 2026 y en total se han proyectado pagos en lo que resta del año a 939 millones de pesos. Son incorporados ya en total de Sembrando Vida, es una gran cantidad de personas, son 20,809 personas beneficiarias con más de 1,598 millones de pesos. Adelante, por favor. Estas son algunas imágenes de las obras realizadas, de las 291. Es una total de superficie de 725.5 que estamos haciendo y son 5 diseños diferentes. Eso es importante decirlo porque tiene que ver con el tipo de terreno que tenemos. Son 145 terrazas de formación sucesiva, que es como las estamos viendo a la mitad, 87 listones de piedra acomodada que se llaman así, 35 de tina ciega o zanja trinchera, que son esas excavaciones intermedias donde se conserva el agua y de ahí también llega ya un momento que detienen el suelo y tenemos 15 zanjas tipo bordo y 9 terrazas individuales. Es una parte muy importante que se está trabajando en 5 regiones de la parte de Tierra Caliente, pero son también en 5 regiones que tenemos nosotros dentro del Plan Michoacán. Eso es todo. Gracias. Con su permiso, Presidenta, Gobernador. Bueno, aquí les vamos a presentar las acciones que ha realizado la Secretaría de Economía para el desarrollo económico del Estado. La primera, ya se instalaron los 3 comités de promoción municipales en el municipio de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Tenemos también ya desde el 4 de mayo del 2026 la publicación de la indicación geográfica del aguacate. Esto es sumamente relevante porque es la protección del proceso productivo que se lleva a cabo aquí, genera un valor agregado a los más de 40,000 productores y a los más de 150,000 empleos que genera la agroindustria en todo el estado, al igual que impulsa el desarrollo económico y genera mayor valor agregado. Tenemos también, al día de hoy, como ustedes saben, la Secretaría de Economía lanzó este año el programa más grande de digitalización de MIPYMES con 11 agregadores de pagos. Al día de hoy llevamos 600,000 MIPYMES digitalizadas y en Michoacán ya llevamos 14,700. Esto también es importante porque es bancarización, es inclusión financiera y ya tenemos registrado que en promedio las MIPYMES que ya están dentro de este programa están aumentando en un 68% las ventas que están teniendo en el mes. También hubo la participación de empresas MIPYMES de Michoacán en la misión comercial a Canadá que encabezó la Secretaría de Economía, el Gobierno de México, de 4 principales municipios, Morelia, Uruapan, Cináparo y Buenavista, que son MIPYMES que ya están iniciando en las próximas semanas los primeros contratos de exportación a Canadá.
Tenemos también ya avances importantes, Presidenta, en el polo de desarrollo, en el Parque Industrial Bajío. Ya se cuenta, hemos avanzado muchísimo con el gobernador y con todo el equipo del gobernador las últimas 3 semanas. Ya se cuentan con los desarrolladores, van a ser 3 empresas de Michoacán. Grupo Citelis, Gerso y Supra. Tenemos también ya 4 empresas confirmadas para el polo y lo más importante de todo es que ya estamos en condiciones para finales de agosto, Presidenta, iniciar las obras del polo. También se llevaron a cabo ferias de comercio con más de 150 productores y artesanos, una en el Museo de Antropología, una también en la Feria Navideña en Pátzcuaro. Siguiente. Y los siguientes pasos, pues obviamente es el seguimiento, traer más empresas al polo de desarrollo una vez que ya empecemos obra, la instalación del comité promotor para el municipio de Morelia, que lo estaremos haciendo en agosto. Vamos a fortalecer el programa de digitalización de MIPYMES a lo largo de los próximos meses. Nuestra meta es llegar a 30,000 MIPYMES en Michoacán digitalizadas y tendremos también en agosto la Feria Nacional de Productos Michoacanos, que va a ser una de las exposiciones más grandes en la glorieta de Insurgentes con los principales artesanos y comerciantes. Es cuanto, Presidenta. Bueno, pues esta es la información. La visita principal a Michoacán en esta ocasión es para el plan de justicia del pueblo purépecha. De aquí vamos a trasladarnos hacia Cherán y tanto el día de hoy como mañana, además de actividades de entrega de recursos de los programas de bienestar, el principal objetivo es el plan de justicia del pueblo purépecha de esta visita. Y vamos a seguir viniendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán. Bueno, vamos a las preguntas. Si les parece, tomamos una de los medios de Michoacán y una de los medios nacionales. Vamos por acá. A ver, la compañera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días y buenos días al gabinete. Estrellita Fuentes, periodista independiente, muchas gracias por esta oportunidad. 3 preguntas, querida Presidenta. Primero, Michoacán ahorita tiene el segundo despliegue más importante de elementos del Ejército después de Sinaloa, de acuerdo con el informe que dio a conocer la Sedena este 1 de julio. Entonces, preguntarle en el marco del Plan Michoacán, ¿qué se espera alcanzar como objetivo en el corto plazo y cómo se va a traducir también para la seguridad y la tranquilidad de las familias michoacanas? Sí. ¿Quiere comentar, general, cuántos elementos hay aquí en Michoacán? En este momento tenemos alrededor de 10,000 elementos, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Tenemos también apoyo de la Fuerza Aérea con 3 helicópteros, una aeronave de carga, drones, equipo tecnológico para localización de minas. Ese es el despliegue que tenemos. Dentro de ese dispositivo estamos contando también la coordinación con los mandos territoriales adyacentes. La finalidad, por supuesto, es crear las condiciones necesarias para que la población pueda desarrollarse en paz, con calma. También implementar la seguridad necesaria que se requiere para todos estos trabajos que se van a realizar para el crecimiento y desarrollo. Lo estamos haciendo en coordinación con todas las dependencias que están participando con el Plan Michoacán. Gracias. El Gabinete de Seguridad tiene una instrucción que he dado y que estamos dándole seguimiento. Ha disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos, pero el principal objetivo, y es la instrucción que tiene el Gabinete en coordinación con el Gobierno del Estado, es la extorsión, es erradicar la extorsión en Michoacán. Ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del Estado, en algunos lugares concentrados en ciertos municipios,
uno de los temas que nos han solicitado permanentemente la ciudadanía es disminuir la extorsión. Ha habido muchas detenciones del Estado y también del Gabinete de Seguridad, pero la instrucción que he dado es que nos concentremos en erradicar ese delito. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta, si me lo permite, ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues ya boletinó al hijo del abuelo Farías por los delitos de narcotráfico, asociación, pues apoyo a grupos terroristas. Y bueno, pues a reserva de que México tendría que ser notificado de esta situación, ¿qué acciones están desplegando para la captura de estos dos personajes? Pues un ex líder autodefensa en Tepalcatepec, que pues ahora encabeza el cártel, los cárteles unidos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Y una vez que se ha notificado el gobierno mexicano, ¿cuál es el protocolo a seguir y si habrá coordinación? Primero, las dos personas que usted comenta ya tienen orden de aprehensión aquí, en nuestro país. Ahora Estados Unidos está notificando, lo único que se hace es, si en algún momento solicitan la extradición, pues nada más se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí, porque aquí ya hay investigaciones en curso. Ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Marina, del propio gobierno estatal en contra de este grupo criminal y por supuesto son objetivos también prioritarios que donde estamos buscando su detención. Gracias, secretario. Y, presidenta, por último, yo tuve la oportunidad de platicar con usted en alguna visita que hizo a Michoacán antes de ser presidenta y me compartió el proyecto que usted llevó a cabo aquí en la meseta sobre las estufas ecológicas. Y me imagino que usted creó alguna percepción acerca de Michoacán. Ahora, como presidenta, ya teniendo acceso a todo un mundo de información, ¿ha cambiado su imagen que tiene acerca del Estado? No, Michoacán es un estado extraordinario, maravilloso. No puedo hablar más de Michoacán porque si no, las otras 31 entidades de la República me van a reclamar, pero tengo un cariño especial por Michoacán. Estudiando en la Facultad de Ciencias, la carrera de Física, pensaría uno que la carrera de Física no tiene nada que ver con las comunidades rurales. Y con un grupo de compañeros decidimos dedicarnos a trabajar en las comunidades rurales. Primero en una comunidad que hoy ya no existe porque era muy pequeñita, la comunidad de Guacamayas, y después en Cheranástico. Y el trabajo que yo hice para realizar mi tesis de licenciatura fue justamente mejorar la manera en que se cocina de manera tradicional o la forma en que se cocina tradicionalmente, que son las 3 piedras, por una estufa eficiente de leña. En aquel entonces hicimos algunas estufas, se quedaron en algunas comunidades y ahora la Secretaría de Energía retomó este proyecto junto con la UNAM, la sede de la UNAM aquí en Michoacán, para que aquellas comunidades que aún cocinan con leña y que difícilmente van a trasladar todo su consumo al gas LP o al gas, porque desean seguir consumiendo leña, sobre todo para hacer tortillas, puedan tener una estufa más eficiente que evite que el humo afecte a las mujeres que están en la cocina. Entonces es un proyecto que se está desarrollando y pues vamos muy avanzados. Entre otros, eso es lo que vamos a visitar el día de hoy en el Plan Michoacán. Gracias, presidente. Y como lo dije algún día, pensé muy quizá malamente en aquel entonces que yo venía a enseñar y la verdad que la que aprendí pues fui yo, del pueblo purépecha, Michoacán. Muchas gracias por compartirlo, gracias. Presidenta. Vamos de este lado, a ver. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Buenos días. En primer lugar, preguntarle respecto a la detención ayer de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya. Ella ya en la audiencia ante el juez señaló que su aprehensión se trata de una persecución política contra las mujeres de esa familia para presionar a Emilio Lozoya. ¿Tiene usted algún comentario a este respecto? Bueno, tiene que dar toda la información la Fiscalía. Es una detención de la Fiscalía General de la República. Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación
en el fraude de nitrogenados. Para recordar un poco, el fraude de agronitrogenados que se hizo fue una compra de una planta de fertilizantes que en su momento se había privatizado a Ancira, Altos Hornos. Esa planta se privatizó y se abandonó. Y Pemex la compra, nada más que la compra a un precio muy, muy alto, de más de $200 millones. A partir de ahí viene una investigación en el periodo del fiscal Gertz Manero, se detiene incluso a Ancira, después se libera porque supuestamente iba a pagar una cantidad muy importante para regresarle al erario. Sin embargo, pues paga una parte menor y sale fuera del país. Todavía sigue pues ese tema pendiente. ¿Quién era director de Pemex entonces? Emilio Lozoya, que participa pues en este fraude. Y la hermana pues está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la Fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión. Ella estaba fuera del país y cuando llega a México se le detiene. Repito, la Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre, y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona y a qué fraude en particular está asociada a su detención. Ayer la defensa legal también de Hilda Lozoya acusó que se utilizó uso desmedido, al momento de la aprehensión. Ahí esta aprehensión la realizan agentes de la Fiscalía General de la República, pero también decía el boletín de prensa que en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina, no sé si el secretario Omar García Harfuch tenga algún reporte acerca de esto. Lo que tenemos entendido y lo que informó la Fiscalía General de la República, la aerolínea notifica que viene en vuelo, tiene una ficha roja, tiene una orden de aprehensión. Ahí el aeropuerto está lleno de cámaras, no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así. Quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal, nada más, y la ponen a disposición, ahí mismo se lleva a poner a disposición. Secretario, aprovechando que está ahí, le preguntaría de qué forma va a participar el Gabinete de Seguridad el próximo domingo en este operativo que se va a realizar en la capital del país, específicamente en inmediaciones del Ángel de la Independencia. ¿De qué forma participaría la Federación, secretario? Por instrucciones de la presidenta, hemos estado en absoluta coordinación con la jefa de gobierno, con la licenciada Clara Brugada. Todos los partidos, todos los eventos que ha habido en la ciudad, hemos estado en la gran mayoría, la secretaria de Gobernación y su servidor con la jefa de gobierno apoyando a la Policía de la Ciudad de México. Obviamente el operativo fuerte, pues por el despliegue, por el estado de fuerza tan grande que tiene la Policía de la Ciudad de México, es quien lo encabeza, pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ellos. Usted, como exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿vería alguna estrategia aplicable para evitar estas aglomeraciones que se registraron el martes pasado? Ya se están tomando medidas, hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se van a dar a conocer, si no es que las van a dar a conocer hoy, se darán a conocer el mismo domingo, pero sí se están tomando medidas pues para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo, ¿no? Aunque también tomemos en cuenta que ha sido millones de personas que se han divertido y que en la gran mayoría ha salido todo muy bien. Muchas gracias, secretario. Gracias. Presidenta, respecto a la reunión… Sobre este tema es muy importante porque tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente la jefa de gobierno, entre otras cosas, lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la Independencia. Entonces, en prácticamente todas las glorietas hay pantallas y se está trabajando para poder dar suficiente información
de por dónde se entra, por dónde se sale, y está pues informando y trabajando la jefa de gobierno y la Secretaría de Seguridad. Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio. Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues que veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad. Entonces, pedirles a todas y a todos pues que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas, y a celebrar con responsabilidad. Muchas gracias, presidenta. Y respecto a la reunión que tuvo el día de ayer con empresarios de IMEX, ¿cuál fue el mensaje central que les dio y si ellos le mostraron alguna inquietud respecto a estas revisiones anuales del TEMEC? Sí, esta reunión estaba planteada desde hace ya tiempo. Los empresarios que exportan, muchos de ellos utilizan permisos especiales en donde no se paga principalmente el IVA y el IEPS. ¿Por qué? Porque se importan productos, aquí se manufactura algo adicional y después se exportan principalmente a Estados Unidos. Durante mucho tiempo la maquila estuvo principalmente en el norte del país, en algunas de las ciudades del norte, y se concentró en muy poca manufactura y esencialmente en mano de obra. Hoy el avance que ha tenido no la maquila, sino la parte de la fabricación de la manufactura de América del Norte, pues es muy, muy especializado. En México se fabrican autopartes, se fabrican robots, se fabrican distintos productos que tienen una capacidad de manufactura muy, muy especializada y requieren ingeniería muy especializada. Y esto ha sido a lo largo de 30 años. Por esas mismas características, estos empresarios nos han pedido pues algunas mejoras en todo el sistema de IMEX. Por ejemplo, actualmente se sacan permisos de aduanas, de la Secretaría de Economía y del SAT, de 3 lugares distintos. Ya se hizo una sola ventanilla única y nos piden pues que haya mejoras en todos estos procedimientos para poder avanzar en las inversiones en México. Eso es parte de lo que estamos trabajando y aprovechamos pues para informar el tema de las negociaciones del TEMEC, que es muy importante porque ahora hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, que es absolutamente falso. Porque, ¿y Canadá? Como si fuera una responsabilidad de México. Y entonces Canadá, porque está, pues incluso en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento. Es una visión del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más. Así está establecido en el tratado. Las revisiones anuales son porque así se firmó el tratado hace 6 años. Es decir, si se establece que no se renueva en determinado momento por 16, entonces tendrá que haber revisiones anuales. Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante. Y ya vamos muy avanzados, muy, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces somos optimistas en el TEMEC y en esta revisión particularmente que viene, y decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene y hay buena relación en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, presidenta. Vamos de este lado.
A ver la compañera. Gracias. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. Pues yo quiero preguntarle, retomando el tema que usted ya señalaba de la extorsión, ¿a qué se debe a que pese a que uno de sus compromisos de sus primeros 100 días de gobierno fue erradicar la extorsión que sufren los citricultores en la Tierra Caliente, pues no hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la Tierra Caliente, en ese lugar que está tan afectado por este problema? Hay temor de la presidenta de acudir a ese lugar, no hay condiciones de seguridad para que acuda. Y en el mismo sentido, presidenta, ¿por qué no ha acudido usted a Uruapan? El asesinato del presidente Carlos Manzo pues la obligó a implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y sin embargo usted no ha ido allá. ¿Por qué no la vemos en las zonas críticas? ¿No le alcanza para estar usted allá? En las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Michoacán, con Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende. Ella ahora nos ha solicitado la inversión para un deportivo, porque se ha invertido en distintos temas. Y estamos viendo la manera de apoyarla. Se está construyendo un cuartel para la policía municipal, que nos lo pidió, y lo estamos haciendo. Estoy en contacto incluso de manera personal con ella. En esta ocasión venimos, que fue el primer compromiso que hice en Michoacán, con el Plan de Justicia Purépecha. Pero hemos visitado en distintas ocasiones Michoacán. La última vez estuvimos en Lázaro Cárdenas y vamos a seguir visitando Michoacán. Ahora, la presidenta pues va a todo el país, pero está la presencia del general secretario y el secretario de Seguridad, que han asistido pues cerca de 3 o 4 veces a Uruapan. Estuvieron la última vez aquí en Morelia, donde estuvieron varios presidentes municipales, obviamente el gobernador, entre ellos la presidenta municipal de Uruapan, porque se están atendiendo distintos municipios. Entonces, se está atendiendo, y el tema de la extorsión es un tema complejo, porque no solamente depende de la detención de cabezas de grupos delictivos, que se ha hecho, sino también de pues un trabajo mucho más intenso, en el que está trabajando la Defensa, la Secretaría de Seguridad, y requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación y colaboración de la ciudadanía, sin necesidad ahora, con la ley contra la extorsión, de que denuncien directamente en la Fiscalía, sino con una denuncia anónima de manera personal se atiende de manera directa, y seguimos trabajando en ello. Y específicamente entonces, ¿tendría previsto ir a la Tierra Caliente y a Uruapan, presidente? En otra ocasión sí, vamos a seguir viniendo a Michoacán, igual que vamos a todos los estados. El fin de semana pasado estuve en Chiapas, ahora decimos venir desde el jueves y tener aquí la conferencia en Michoacán hoy viernes, y vamos a estar hasta el sábado, y el domingo vamos a supervisar una presa en Durango, pero vamos a seguir visitando Michoacán. ¿No hay temor, presidente, de acudir a estos lugares? No, ningún temor. De hecho, van todos los del gabinete y también de manera personal. Gracias. Al revés, es indispensable estar de manera permanente. Las ferias del bienestar, que es la presencia de todas las secretarías del gobierno del estado y de todas las secretarías del gobierno federal, han visitado ya prácticamente todos los municipios de Michoacán. Y una estrategia, presidenta, para el tema del desplazamiento forzado que se ha denunciado de manera permanente en comunidades de Apatzingán. No sé qué el gobierno federal, qué reporte tiene y qué acciones concretas se están implementando. Omar. En todo el estado, cada vez que ha habido cualquier tipo de denuncia, ya sea de desplazamiento o algo, se tiene una coordinación muy estrecha con las autoridades locales. No se deja de atender ningún tema. Lo que usted comentó al inicio de la extorsión, por supuesto, como lo dijimos en el mensaje inicial, hay extorsión, sí, por supuesto que hay, pero ahorita justo en Gabinete de Seguridad presentamos la gran cantidad de detenidos que hay. Todos los días hay operativos, no solo en contra de la extorsión, sino también cuando se generan desplazamientos. Solo en estas semanas, en estas últimas 3 semanas, hubo 16 operativos de alto impacto por parte del Gabinete de Seguridad y de las autoridades locales. Entonces, lo importante es que cada denuncia que nos llegue, que también eso
han aumentado las denuncias desde que se ha iniciado con la campaña grande de 089. Cada denuncia se atiende, cada denuncia tiene que ser atendida. Gracias, secretario. Presidente, nada más una última pregunta, si me permite. ¿Usted retomaría el compromiso que dejó incumplido el expresidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno federal se convierta en el patrón del magisterio michoacano, es decir, que se le pague directamente al gobierno federal, que no esté sujeto al pago a este convenio U080 para… Bueno, ¿por qué no explicas ahí, gobernador, todo lo que se ha hecho? Porque sí se cumple. Sí. Gracias, presidenta. Efectivamente, el trabajo que se ha tenido con la Federación nos ha dado como resultado que desde que asumí la gubernatura se ha pagado puntualmente cada quincena al Magisterio Michoacán, sus bonos, sus prestaciones, todo de forma puntual e íntegra. En pocas palabras, la aportación que hace el gobierno federal a través del U080, que ya firmamos el convenio para todo este año, nos garantiza en plenitud los pagos íntegros a el magisterio michoacano. Tanto es así que pues está por concluir el ciclo escolar, que concluye el 15 de julio, está ya por concluir, y vamos a tener el cuarto ciclo escolar completo en Michoacán, que es toda una hazaña después de 25, 30 años de que no se tenían ciclos escolares completos. ¿A qué vamos con esto? A que está garantizada la nómina magisterial, que eso es lo relevante, eso es lo trascendental, que las maestras y maestros de Michoacán tengan la seguridad, tengan la certeza de que su salario de forma íntegra, sus bonos, sus prestaciones están perfectamente garantizados. Y eso, pues, agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también al expresidente López Obrador en su momento, por este gran apoyo. ¿A cuánto asciende? Pues más o menos estamos hablando de 4.500 millones de pesos al año. Es decir, es una aportación muy relevante para Michoacán, y que lo que podemos observar es que ahora tenemos a las niñas, a los niños precisamente en clases, en las escuelas, que es lo que tenemos que garantizar, la educación básica, pública, laica, universal para todas y para todos, y eso está garantizado gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno de la República. Gracias. Es que el expresidente, presidenta, no sé si a lo mejor usted no tuvo claro o no, conoció este tema, claro. Pero él comprometió a ser el patrón. Sí. Ellos, todo el recurso lo pondría la Federación. Muchos de los profesores son contratados de manera estatal. Hay unos federales y otros estatales. Entonces, en el caso de los federales se atiende de manera directa. En el caso de la contratación de los profesores estatales, lo que se hizo fue firmar un convenio de largo plazo para que no le falte dinero al Estado de Michoacán para pagar todo lo que le tiene que pagar a los profesores. La idea de que todos ellos pasaran a una nómina federal tiene sus complicaciones. Lo importante es que se tengan todos los recursos para que se pueda pagar sus salarios y prestaciones en el tiempo y forma. Y eso lo hemos hecho. Gracias. Vamos. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, en portada traemos una historia de un caso de un limonero respecto a las narcominas que se han encontrado en estos campos. Quisiera preguntar al secretario si han tenido el registro de cuántas minas han detectado y cuál es el procedimiento para poder pues evitar su explosión y si tienen casos más de estos explosiones en cuestión de… ¿Quiere comentar, general? En la Secretaría de Defensa Nacional hay un organismo con personal capacitado, adiestrado, se le ha dotado también de equipo de protección, equipo tecnológico para
detección de minas. A partir de noviembre del año pasado a la fecha, se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados. Hay también, es hablar de drones, pero muchos de ellos son también de minas. Entonces, en este momento se está llevando a cabo una operación de desminado, principalmente en las rutas del Guayabo y hacia el Alcalde, en Tierra Caliente, Apachingán, y están realizando esas actividades este personal de este grupo especializado. También tenemos un proyecto con industria militar para fabricar vehículos especiales, antiminas también, y también estamos analizando la opción para adquirir drones que pueden detectar este tipo de artefactos. Principalmente, ¿ustedes han detectado los grupos criminales que pues quieren tener este control de los campos? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales. Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, el área de Cualcomán, y también ya están pues más cerca, están adentro en el área de Apachingán. Entonces los grupos locales pues también ellos protegen esas áreas, y es el motivo por el cual están colocando las minas. Ese es el motivo. Ok, gracias. Presidenta, también traemos que una empresa ligada a los huachibuques pues fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, es Ava Logics. Transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana para la importación de hidrocarburos. Saber si tiene alguna información respecto a estas empresas estadounidenses que transferían a empresas mexicanas, y saber cómo va el tema del huachicol fiscal, Presidenta. Hay 3 investigaciones que tiene por lo menos la Fiscalía, además de diversas investigaciones que se derivan de alguna detección de alguna pipa que lleva combustible que no está registrada. Porque recuerden que la Secretaría de Energía hizo un trabajo muy importante para que todo el transporte de combustible tenga un QR. Si ustedes ven en la carretera, la mayoría de las pipas que transportan combustible, o casi el 100% ahora de las pipas que llevan combustible, tienen un QR muy grande. La Guardia Nacional puede parar a este transporte y revisar el QR, y ahí viene de dónde el permiso, de dónde se cargó la pipa y a dónde la lleva. Es un trabajo muy intenso que se hizo entre Secretaría de Energía, el SAT, aduanas. Entonces, a veces se encuentra todavía alguna pipa que no tiene este permiso, y de ahí se deriva una carpeta de investigación. Entonces, ahí hay varias carpetas, pero las principales carpetas de investigación que tiene, por lo menos son 2. Una que se deriva de un barco que llegó en 2025, alrededor de marzo, a Tampico, que traía combustible, diésel, y que traía un permiso de importación de otra sustancia que no era diésel. Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación, y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales. Hay algunas de ellas que tienen que ver con empresarios en Estados Unidos, incluso empresarios que tienen la doble nacionalidad, mexicano-estadounidense, y que México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México
porque están en Estados Unidos. Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando. Ya la Fiscalía pues tiene que dar la información particular de, en todo caso, una vez que avance más, si este depósito particular que ustedes presentan en el periódico pues tiene que ver con estas investigaciones que está realizando. Pero son dos investigaciones muy importantes que han derivado también en que ahora haya mucho menos entrada de combustible de contrabando, que es el llamado huachicol fiscal, por mayor vigilancia que se puso en aduanas, pero también por las detenciones que se han realizado. ¿En este momento se han identificado otros casos de huachicol fiscal, Presidenta? Bueno, hay algunos, no sé si quieras comentar, Omar, algunos casos más. Precisamente hubo una reunión con la Fiscal General de la República, la señora Presidenta y otros integrantes del Gabinete de Seguridad para ver casos específicos relacionados y próximas detenciones que se van a hacer, que pues por lo evidente no podríamos mencionar. Hay otros casos, como el que mencionó al inicio usted, sobre las designaciones de las empresas que la UIF ya estaba trabajando previamente, antes de que fueran designadas por Estados Unidos. Ya había habido intercambio de información entre Estados Unidos y México, específicamente entre OFAC y la UIF. Son investigaciones constantes que se llevan a cabo y sí hay más investigaciones. Pero en estos casos se abren las carpetas de investigación. Sí, claro, sí hay carpetas de investigación y hay otras carpetas de investigación que ya estaban abiertas y que ya tienen detenidos y que faltan más personas por detener. Ok. Finalmente, Presidenta, sobre el tema… No tengo en este momento la información sobre la empresa que sale publicada hoy en el Universal, pero en estos casos, en la mayoría de estos casos, donde ya viene por parte de Estados Unidos, ya hay una investigación previa de la UIF. Como bien dice el secretario, tuvimos una reunión que tenemos cada tanto para ver justamente la parte administrativa que hace la Secretaría de Energía, si ya tiene las investigaciones la Fiscalía, para ver si se avanza aún más. Presidenta, finalmente, en el tema del Mundial, los festejos pues han sido bien, y algunos se han visto evidentemente la violencia, y le quiero plantear un tema particular sobre el alcalde del Carmen en Nuevo León. Se llama Gerardo de la Maza Villarreal. Él a finales de junio, después de un partido de la selección mexicana, se viralizó un video donde ejerce violencia a un mesero. Se lo planteo pues por todo lo que ha sucedido respecto a los festejos, ¿no? Presuntamente alcoholizado, este alcalde pues golpea al mesero en este contexto del Mundial. Después él se disculpa y después el mesero lo despiden, presuntamente porque él agredió al alcalde. Saber si tiene alguna información, su opinión respecto a estos festejos que también pues suelen caer en violencia. En ese caso tiene que haber por parte del Estado de Nuevo León mayor información, particularmente sobre el alcalde, porque es ahí donde si hubo alguna falta o algún delito pues tiene que informarse en el Estado de Nuevo León. Lo que es muy importante es que cualquier autoridad, las autoridades somos servidores del pueblo. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Y cualquier acto de soberbia, de autoritarismo, pues debe ser condenable. Más si es una autoridad, desde mi punto de vista, no importa del partido que sea, porque nosotros debemos actuar siempre con humildad. Mientras mayor sea tu cargo, mayor humildad debes tener. Entonces el servidor público debe comportarse de manera sencilla y al servicio de la gente, porque esa es nuestra tarea. Eso es por un lado. Lo segundo, hay que evitar el abuso del alcohol, porque siempre cuando hay abuso del alcohol,
en cualquiera de estas celebraciones, pues puede haber problemas, mayor violencia, que está asociada justo al exceso de alcohol. Entonces, a todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los excesos, los abusos del alcohol. Y en tercer lugar, que ya lo dije, pero es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad. Si hay una zona ya con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a otro lugar, y afortunadamente pues hay muchas pantallas, principalmente en la Ciudad de México, que es donde ha habido pues mayor congregación de personas, y lamentablemente pues llegó a la muerte de 4 personas, que pues es muy triste. Entonces, responsabilidad, obviamente la autoridad orientando, poniendo más pantallas, y al mismo tiempo pues de todas y todos que ayudemos a celebrar siempre de manera responsable. Oiga, Presidenta, ¿y qué le parece que el Felipe Calderón el día de ayer publicó un tuit respecto a que hace 20 años ellos ganaron las elecciones de forma democrática? Y esto lo hago alusión que usted ayer mencionaba, pues que ganaron o el inicio de la Cuarta Transformación también, del segundo piso. Antes de eso, quiero reconocer al Universal por la disculpa pública que hicieron, tanto a la familia de Carlos Monsiváis como al presidente López Obrador. Yo creo que tenemos, lo sabes tú, como reportero nos cubres desde la ciudad, diferencias por la manera en que el Universal presenta noticias que nosotros muchas veces consideramos falsas o exageradas, y lo mencionamos en las mañaneras, pero particularmente sobre la nota del presidente López Obrador, habla bien del Universal que hayan hecho esta disculpa pública. Entonces, nuestro reconocimiento, porque una cosa es publicar algo y después hacerse pato, y en este caso, cuando descubren que había mentira en la publicación, que había falta de verdad, pues hay una disculpa pública. Entonces, qué bueno que lo hicieron, mi punto de vista. Hace 20 años, 2 de julio, hubo una elección en México. Hay una película que se llama El Fraude, que le recomiendo a todas y a todos que la vean, porque habla de un proceso de fraude previo a la elección y después durante la elección del 2 de julio del 2006. Previo a la elección, una campaña, previo a la elección, el desafuero del presidente López Obrador, que entonces era jefe de gobierno. Querían inventarle un delito, o le inventaron un delito para que no pudiera participar en la elección del 2006. Lo desafuera el Congreso, y después Fox se tiene que echar para atrás por las grandes movilizaciones que hubo a favor de López Obrador. Después viene la campaña, y viene una campaña de mentiras que le llamaron López Obrador el peligro para México, pagada por organismos empresariales, por muchos empresarios que no querían perder sus privilegios. Y después de eso, el día de la elección, se cometió un fraude electoral al cambiar o al escribir en las actas de las casillas números falsos, utilizando principalmente a los maestros de entonces, agrupados en el CENTE con el Bester Gordillo, en un acuerdo que tuvo Calderón con el Bester Gordillo.
Esas actas fueron analizadas. En el 2006 yo participé como vocera del presidente López Obrador en su campaña, de mayo a julio. Yo dejé la Secretaría de Medio Ambiente en mayo, cuando habíamos terminado el segundo piso, y después me integro a la campaña del presidente, o del entonces candidato López Obrador, a la campaña. Y después nos dedicamos a un trabajo de investigación con muchos matemáticos y especialistas en asuntos electorales, a analizar las actas. Y al analizar las actas encontramos que había votado más gente que la que decía la lista nominal, que al hacer el conteo de votos no coincidían el número de boletas con los votos, así de sencillo, ni con las boletas que no se habían utilizado, lo que mostraba en algunos casos diferencias de votos a favor de Felipe Calderón de 30, 40, 50 votos más. ¿Qué fue lo que se pidió entonces? Y esa consigna vino de la gente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién debía de haber definido que se abrieran todas las casillas? El Tribunal Electoral. Frente a la movilización que termina en un plantón en Reforma, porque había habido movilizaciones muy grandes contra el fraude electoral, el Tribunal Electoral decide abrir el 9% de las casillas. Y al abrir el 9% de las casillas, se reduce la diferencia entre López Obrador y Calderón. La diferencia original era de cerca de 265,000 votos, nada más. Y después se redujo todavía más. Y al reducirse, se anulan los votos de los dos, aunque en realidad López Obrador ganaba muchas de las casillas que se revisaron, pero el tribunal decide anular las casillas. Fíjense, solamente de votos nulos había cerca de 1 millón de votos nulos, y la diferencia de la votación al final fue de cerca de 240,000, 50,000 votos. Además de un esquema que nunca quedó claro de cómo se fueron presentando los votos a la hora de la presentación del PREP y del conteo distrital. Nunca se quisieron abrir todas las casillas. Nosotros estamos seguros que si se hubieran abierto todas las casillas, se hubiera demostrado que el presidente López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006. Es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno. Bueno, el Tribunal Electoral entonces hace una resolución donde reconoce que Fox se metió a la elección. Así lo dice claramente. El presidente de la República violó las reglas del juego y se metió a la elección, Fox. Sin embargo, no es motivo suficiente para anular la elección. Entonces, es evidente, y lo sabe el pueblo de México, y lo sabe Calderón, que hubo fraude. Fue aquí en Michoacán cuando entra, y unos días después, en diciembre, decide hablar de la guerra contra el narco, vestido de militar. ¿Por qué? Entre otras razones, porque quería legitimarse, porque había entrado de manera fraudulenta. Calderón, por 6 años, usurpó la presidencia, y lo digo con toda certeza. Eso fue lo que ocurrió hace 20 años. Por eso cuando nosotros decimos que el periodo neoliberal, que se puede especificar en 6 sexenios, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, 36 años, estuvo marcado por la antidemocracia, contrario a lo que hoy quieren decir. Primero, porque la primera entrada de Fox, el primer cambio de partido en la presidencia, estuvo marcado por una negociación que hizo Zedillo con el gobierno de los Estados Unidos para resolver la crisis de 1994, dicho por Francisco Labastida.
es decir, una injerencia extranjera desde 1994 para que Fox llegara a la presidencia. ¿Y qué fue lo que, según la Bastida, hizo Zedillo? Pues evitar que ganara. De manera muy cínica, por cierto, la Bastida dice, no nos dieron dinero, no permitieron que los gobernadores actuaran a favor del PRI. Y por eso gana Fox. Y mucha gente vota por Fox pensando en que realmente venía el cambio, un cambio hacia la democracia. Sin embargo, 6 años después viene un fraude electoral. Y no contemos, pues, la difícil situación que se vivió en 1994. Bueno, en el 88 el fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el 94 el asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, el levantamiento zapatista. En el 2000 el triunfo de Fox y en el 2006 fraude electoral. Y en el 2012 pues una compra total, absurda, de votos para que ganara Peña Nieto. Y no es hasta el 2018 que el pueblo decide ya volcarse para que la diferencia sea tan grande que ya nadie pueda decir nada. Entonces esa es la historia de México, que en otro momento podemos hablar más de ella. Fíjense, en el periodo de Salinas estaba yo, ya ven que ahora uno busca en el internet y rápido le sale a uno la inteligencia artificial. Pregunté cuántos gobernadores dejaron su puesto en el periodo de Salinas de Gortari. No lo revisé para saber, les digo lo que me contestó la inteligencia artificial. No necesariamente hice una investigación mayor, fueron 19. Imagínense la crisis de gobernabilidad, que en el sexenio de Salinas 19 gobernadores tienen que dejar su puesto. Y no hablemos de presidencias municipales. Muchas gracias. Bueno, vamos. Ya son 9:13. Vamos, 2 más acá de Michoacán para que. Vamos acá. Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. Eric Zaragoza de Sordo Noticias y Estrellado MX. Justamente de esto que nos platicaba, para ustedes como Morena o para el partido, para el movimiento, ¿ya queda cerrado este capítulo o estarían dispuestos a abrir una comisión de la verdad o algo similar, algún organismo similar que profundice justamente en ese proceso electoral del 2006? Hay un pequeño detalle, quemaron todas las boletas. Y bueno, justamente Diego Fernández de Ceballos fue el promotor de la quema de esas boletas. Justamente ahora, con todas estas reformas, incluida la electoral, queda entonces plenamente garantizado que no vuelva a ocurrir un fraude electoral en México. La democracia es el gobierno del pueblo. Y hay institutos electorales autónomos y el Tribunal Autónomo que hablan de la validez de una elección. Todavía en el 2021 el tribunal aquí en Michoacán le quita a Raúl Morón la candidatura por supuestamente no haber validado un gasto en elección, cuando nunca antes había habido muchísimas ocasiones en la historia de México que había candidatos que no habían reportado a lo mejor adecuadamente, de acuerdo con el tribunal o con el INE, sus gastos de campaña, pero nunca les quitaron las candidaturas. Igual en Guerrero. Entonces todavía ahí pues se cometió una injusticia en aquel momento, en el 21, todavía. Entonces hay que seguir avanzando en la pulcritud de todas las elecciones, de acuerdo con la Constitución y la ley. Y nosotros, imagínense, pues si fuimos víctimas de fraudes como movimiento, pues por supuesto que lo que defendemos es la democracia. Cambiando un poco de tema, ahorita hablan justamente de algunos avances que ha habido en tema de desarrollo económico aquí en Michoacán. Tenemos el mejor puerto, o uno de los mejores puertos del país,
tenemos muchísimas cosas, muchísimas bondades y virtudes, sin embargo, no logra concretar Michoacán esta industrialización que es tan necesaria para garantizar mejores sueldos, estabilidad, etcétera. ¿Ya tienen ustedes justamente algunas acciones más concretas, alguna ruta más establecida, por así decirlo, para que Michoacán avance justamente con todas estas bondades que tiene en materia de desarrollo económico? Sí, a ver, gobernador. Gracias. Sí, precisamente la subsecretaria de Economía hizo presentación de que en agosto inician las obras de infraestructura del Polo de Desarrollo Industrial del Bajío en la estación Queréndaro, municipio de Sinapecuaro. Hay 3 grupos empresariales muy importantes de Michoacán que son los promotores, entre ellos Citelis de Organización Ramírez, que desarrollarán este parque industrial. Es un parque industrial muy grande, son 250 hectáreas para el desarrollo industrial. Y qué bueno que lo comentas del puerto de Lázaro Cárdenas. Ayer, Presidenta, llegaron nuevas grúas de cabotaje, grúas para carga y descarga de contenedores a Hutchinson Ports, que es una de las terminales portuarias en el puerto, donde se están haciendo inversiones multimillonarias. Tanto APM como Hutchinson están invirtiendo en conjunto cerca de $800 millones para ampliar sus capacidades logísticas y portuarias. Y también el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos acaba de informar del avance de la ampliación a 4 carriles de la autopista a Lázaro Cárdenas, y esto implica, por supuesto, desarrollo. Entonces, son los proyectos que tenemos en puerta y que van avanzando. Son proyectos que están caminando, que se están desarrollando para precisamente la economía del Estado, sumado a la indicación geográfica del aguacate de Michoacán, el aguacate franja michoacana, que es una denominación de origen para el aguacate michoacano, que es un negocio cercano a los $6,000 millones entre exportación y mercado nacional. Entonces, está avanzando este desarrollo tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas como en el Parque Bajío, que es el polo de desarrollo que estamos construyendo con el gobierno federal, con iniciativa privada en Michoacán. Gracias. Finalmente, en materia de seguridad, ya se ha dado a conocer por autoridades estatales que hay un grupo de extranjeros que incluso son los que llegan a Michoacán a capacitar en la elaboración de estas minas antipersonas, de estos artefactos explosivos, y que operan en algunos municipios. Sin embargo, también recientemente declaraban que muchos de ellos ingresan por tierra desde otros estados, es decir, llegan al territorio nacional desde otros aeropuertos internacionales, no precisamente el de Morelia. ¿Si habrá mayor coordinación o cómo van a operar para tratar de blindar y reducir justamente que lleguen estas personas a seguir capacitando en la elaboración de estos artefactos tan terribles? Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán, específicamente de ciudadanos colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos. Hay una investigación grande, se tiene identificado también al líder, que también está aquí en Michoacán. Uno de ellos, de los más importantes, es de Cártel Jalisco, y ha habido la participación, como usted bien lo dice, de ciudadanos colombianos y de otros países, principalmente de Colombia, pero ha habido una cantidad de detenidos ya importante que también se han informado aquí en las mañaneras. Si le podemos precisar más tarde el número exacto de la cantidad de detenidos que ha habido, y estamos trabajando también con nuestras contrapartes en Colombia. Gracias, Presidenta. ¿Ya auguró que México gana su marcador para el domingo? No digo yo marcador. Aquí hacemos la quiniela y luego, antes de Suave Patria, hacemos la quiniela. Gracias. Vamos ya al último por acá. A ver la compañera y ya cerramos.
Gracias, buenos días. Naomi Carmona de mimorelia.com y Radio Fórmula Morelia. Voy a hacer las preguntas sentada para no tapar a mis compañeros. También en temas de desarrollo y economía, Presidenta, ayer dieron una explicación muy amplia del TEMEC, pero quisiera aterrizar sabiendo si estas definiciones en esta reunión trilateral en términos del TEMEC y estas revisiones anuales ponen en riesgo de alguna forma la agroexportación. Hay garantías para el sector agroindustrial, específicamente para productores michoacanos, a sabiendas de que Michoacán es el mayor exportador de productos agrícolas bajo el TEMEC. No lo han puesto sobre la mesa, no es algo que esté a discusión. Es importante que, digamos, nosotros, tanto Canadá como México, planteamos que continuara por 16 años en la manera en que fue escrito originalmente. O sea, realmente coincidimos, Canadá y nosotros, que ha sido muy bueno para los tres países. El país que está poniendo estas condiciones es Estados Unidos. Y ha hablado sobre todo de ampliar las reglas de origen, es decir, que se fabrique más en la región y no que estemos importando de otras regiones del mundo. Esa es esencialmente la mayor parte de la discusión que se está planteando en torno a estas revisiones. Si se llega a un acuerdo pronto, pues esperamos que las otras revisiones pues ya prácticamente sean más bien de una revisión de si se están cumpliendo las metas que se plantearon en esta primera revisión de este año, ya de manera formal. Pero no se ha hablado de la agroexportación. Gracias. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento lo puedan plantear, ¿verdad? Porque nosotros no controlamos lo que ellos quieran poner sobre la mesa, pero hasta el momento no ha sido un tema. Gracias. Y por otro lado, Presidenta, a una semana de que concluyeran los registros para las coordinaciones estatales de los trabajos de la 4T, en Michoacán sabemos que hay dos grupos que han mantenido rispideces, quienes estamos cerca de la política michoacana lo sabemos, los ubicamos. Esta situación comenzó a ser más amable después de la visita de Ariadna Montiel. Sin embargo, pues sigue siendo una competencia, ¿no? Estas encuestas. Yo sé que usted deja los temas del partido al partido, pero usted también es lideresa dentro de su movimiento. Soy presidenta y defiendo un proyecto de nación, pero en lo que concierne a Morena, es Morena, ahí sí no nos metemos. No, independientemente de saber si tiene algún mensaje para los aspirantes, no solo en Michoacán, en cuanto a su actuar, en cuanto a los eventos que lleven pues este proceso con civilidad, ¿hay algún mensaje de su parte? Lo más importante es la defensa del proyecto, por encima incluso de las personas. Es el proyecto. Y afortunadamente, pues desde hace muchos años, desde su formación, Morena tiene mecanismos para resolver sus candidaturas. Pero todas y todos debemos defender a México siempre. La soberanía y un proyecto en el que creemos y cree el pueblo de México, porque tenemos pues una aprobación muy importante del pueblo y eso es lo que tiene que pesar. Y en Michoacán, pues el proyecto para Michoacán, dentro del proyecto de nación, pues cuál es el proyecto que están planteando para Michoacán. Ese es lo importante. Gracias, buenos días. Vámonos. Ayer el FBI donó la avioneta donde trasladaron al Mayo. Sí, vamos a revisar. Ayer vimos el reportaje que salió de, ¿cómo se llama el medio? Pie de Nota. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores, también al Gabinete de Seguridad, que hicieran esta revisión y si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema. ¿Se comprueba la participación del FBI, presidente? Ya en la próxima semana hablamos de este tema, si les parece. A ver, sobre las comunidades indígenas, para cerrar. Sí, Presidenta, gracias. Buenos días. Su servidor Manuel Morales Ordaz, de Ecos de la Meseta, Ecos de Michoacán. Tomando en cuenta los resultados que han tenido en los planes de justicia de otros estados y sobre los avances que le han registrado aquí en Michoacán, ¿usted cómo considera que van los trabajos? También tomando en cuenta que Michoacán tiene comunidades con autogobiernos. No sé cuál será su ruta hoy para llegar a Cherán, pero va a encontrar barricadas, comunidades que han tenido problemáticas de seguridad.
En días pasados saludamos allá a la subsecretaria Violeta en Pichátaro, donde, por ejemplo, están apostando a recuperar bibliotecas. El Consejo Supremo Indígena ha dicho que el plan de justicia no es suficiente, que falta más. ¿Usted cómo ve que va el plan de justicia del pueblo purépecha? ¿Qué le recomendaría tomando en cuenta esos escenarios de las propias comunidades indígenas de Michoacán? Bueno, hay una parte que tiene que ver con seguridad. Esa parte, el día de hoy, por ejemplo, no lo vamos a tocar en la reunión porque se trata de manera particular y voy a escucharlos de manera privada para ver de qué manera podemos seguir avanzando en garantizar la seguridad para la zona. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado es pues la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas. Hay planes de justicia que tienen, como por ejemplo el del pueblo yaqui, que fue el primero que se hizo, que tiene un avance muy grande. Ya se atendió el tema del agua principalmente, y hay nuevas universidades, hay más escuelas y hay atención a lo que en primera instancia se planteó sobre el plan de justicia. Digamos, ya se cumplieron y regresar las tierras y darles los derechos de agua. La primera parte del plan de justicia del pueblo yaqui se ha cumplido y vamos a una siguiente etapa porque evidentemente hay todavía necesidades que hay que atender. En el caso del pueblo purépecha, pues tiene apenas un año que instalamos el plan de justicia, se ha venido trabajando y vamos ahora a ver en qué se ha avanzado y qué es lo que falta. Y la parte ya de seguridad ya se atiende directamente con el gabinete. Presidenta, ¿y qué tanto ayuda, por ejemplo, el caso de Cherán, que también ha sido un punto y aparte de muchas comunidades del país? Por ejemplo, ahí los maestros hicieron una cooperación voluntaria para comprar un terreno donde se está construyendo ya una clínica del ISSSTE con, entendí, 30 camas. ¿Qué tanto ayuda esa voluntad, disposición de las propias comunidades, aún y con otras problemáticas más? El plan de justicia no es algo que diseña el gobierno e impone al pueblo. Es un plan que se construye conjuntamente, en diálogos permanentes, en donde está Adelfo Regino, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y en este caso Violeta, que además también tiene una historia personal con el pueblo purépecha, pero además hay responsables. No, Violeta es la subsecretaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, pero también es la responsable del plan de justicia del pueblo purépecha. Ahora que hacíamos el enlace a Guerrero, más temprano Metepec, la responsable del plan de justicia de esa zona es Marina Núñez, que es subsecretaria de la Secretaría de Cultura. Aparte de todas sus tareas, es responsable del plan de justicia. Entonces, es lo mismo, es la misma función que lo está haciendo muy bien hace Violeta. Entonces, vamos avanzando porque al principio pues es todas las demandas y después irlas juntando. Y nos ayuda también mucho Lázaro Cárdenas Batel, porque él es responsable pues del plan de justicia de la cuenca del Balsas, que le llamamos Plan Lázaro Cárdenas. Bien, Presidenta, y sé que bueno, nuestra función es informar, no pedir. Yo comencé hace muchos años en la XPUR, La Voz de los Purépechas de Cherán. Lamentablemente esta estación sigue transmitiendo en AM, siento yo que está de rodillas ante muchos medios que hoy están de manera digital, y creo que es importante que esta estación pues pueda tener el apoyo de parte del gobierno federal porque depende del INPI. Sí, cómo no. Y pues hace falta que se convierta de AM a FM porque, insisto, juega un papel muy importante, Sí. sobre todo en la lengua y en la cultura. Se hicieron muchas modificaciones a la ley de telecomunicaciones para facilitar a las radios comunitarias, para poder tener mejores condiciones. Entonces, ya sea a través del INPI o de directamente la agencia digital, para que pueda hacerse la solicitud y apoyarles. Bueno, y finalmente, Corundas, Soté y Nurita en el día de hoy. Corundas. Muy bien. Bueno, vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Naeranzku, Nana Claudia, la acabo de saludar en la lengua purépecha. Naeranzkuski, gobernador, secretaria, secretarios, amigas, amigos, Naeranzkuski. Como les mencioné, les acabo de saludar en purépecha.
la lengua que se habla aquí en el estado de Michoacán. Sean bienvenidos a este espacio de Suave Patria, el lugar donde pasamos la vida de los pueblos indígenas, pero también de vez en cuando le echamos un taco de ojo a la actividad que hacen las cocineras tradicionales. Porque en México hay platillos que se prueban con la boca, pero que llegan al corazón. Aquí la cocina se toma su tiempo, aunque el platillo listo desaparezca en tiempo récord cuando lo ponen sobre la mesa. Y no es para menos, pues los primeros habitantes en este territorio aprendieron a sazonar con ingenio, con los ingredientes más inesperados, insectos, chiles, plantas, flores, el nopal, que componen el menú sorprendente de nuestra cocina y que asombra a quienes vienen de fuera y deleitan del diario a los que lo tienen aquí en este estado. Barriga llena y corazón contento. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula. En el corazón del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, la cocina no solo alimenta el cuerpo, preserva la memoria, la identidad y la historia de generaciones enteras. Aquí la cocina comienza en el campo. Aprendí a cocinar así de todo la aroma y las flores, porque las flores lo cortas y tienen un olor increíble que no se puede resistirse uno para cocinar y probarlos, que es único. Lo que tenemos aquí en el campo es único, es lo más natural que tenemos. Las cocinas tradicionales, hechas de penca, madera y tierra, son también hogar. Ahí se duerme, se come y se convive. El fogón no solo da calor, también reúne a la familia. Las manos que preparan estos platillos han aprendido jugando, imitando, observando. De ahí ha nacido el gusto, el amor por la sazón. Ese que, dicen, no se enseña, se hereda. Aprendí a cocinar y a recolectar, por ejemplo, la verdura del campo. Ahí aprendimos. Cuando mi mamá me mandaba, era feliz que me mandara a juntar los quelitos, porque yo me sentaba a las horas ahí a jugar con el lodo y haciendo mis ollitas, todos los jarros, las ollitas, el comal, las cazuelas, para ir a juntar la verdura y echarle a las cazuelas. Es como me llamó la atención la cocina, y amo la cocina, amo amo el sazón, me gusta cocinar mucho. Sé hacer mole, arroz, frijol, todo lo que es platillo, pues lo que hay aquí en el Valle del Mezquital, porque pues aquí tenemos una riqueza. En el Valle del Mezquital, la cocina no solo es tradición, es resistencia. Más allá del sabor, estos platillos representan valores, la convivencia, el respeto, la solidaridad. Las cocineras tradicionales ñañú saben traducir el paisaje en alimento, pues en sus manos los primeros rayos del sol están sobre los cultivos y esto lo vuelve un sazón y una memoria para México. Además, la cocina tradicional construye paz, pues reúne a las familias y fortalece a las comunidades a través del gusto por la gastronomía. Por eso, desde Michoacán, respaldamos el trabajo de nuestras cocineras tradicionales que observan, que adaptan, que emprenden y que comparten un sazón con quienes se acercan a la mesa, recordando que ellas, con esa pizca de amor que le agregan a la comida, mantienen vivo el calor del pueblo de México. Dios me llama. Muchas gracias. Gracias. Gracias.